Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de mercados que estamos grabando pues a las 8:40 del día 27 de marzo. Un vídeo en el que pocas cosas nuevas vamos a aportar, puesto que prácticamente nada ha cambiado en el conjunto de los mercados, pese al susto que nos dieron ayer los mercados europeos, cayendo pues algunos de ellos incluso más de un 1,5%, aunque al final la cosa se quedó prácticamente en nada, como pueden ver también, por ejemplo, en el gráfico del IBEX 35, que incluso, y pese a ser una jornada negativa, ligeramente negativa, incluso nos deja una vela blanca, ¿no? Señal de que el sentimiento al final del día con respecto a la apertura fue de menos a más, ¿no? He escuchado a algunos analistas ayer pues por la tarde decir que los mercados europeos nos habían dejado una pauta que es de martillo y que por lo tanto invierte la tendencia bajista. A mí me gustaría aportar que para que podamos calificar esta vela, la que vemos aquí, o que la que es mucho más evidente, por ejemplo en el caso del Eurostoxx, eso es lo que califican de martillo, para que podamos hablar de una pauta de velas, primero tenemos que estar en una tendencia. Recordemos que una pauta de martillo viene a poner fin supuestamente a una tendencia bajista, aunque solo sea de momento en modo rebote. Pero es que yo no veo aquí previamente por ningún lado la tendencia bajista, ni en el IBEX, ni en el DAX, no hay, ni en el CAC 40, es decir, no hay tendencia bajista. Puede ser algo que estéticamente se parezca o deje la impresión tal que fuera una formación o una pauta de martillo, pero que desde luego no, en principio no debiera tener la más mínima trascendencia, simplemente por la zona en la que aparece. Es decir, no hay una tendencia bajista previa, con lo cual a mi entender no cabe calificarla de tal. Sí, vamos a tratar de establecer los niveles de soporte por debajo de los cuales el buen aspecto que presentan, insisto, pese a la jornada de ayer, que siguen presentando los índices europeos, dejaría de ser tal. A mi entender está muy claro, en el caso del IBEX 35 es la zona de 11.200, y en la medida en que no veamos precios de cierre por debajo, y sobre todo de los 10.900, yo seguiré pensando que lo normal es que el IBEX siga avanzando hacia la zona de 12.200, que es su gran objetivo, y que hoy por hoy es un objetivo que no se ve empañado por la evolución contraria de ninguno de los índices europeos. Veamos el caso del Eurostoxx. A mi entender, la primera zona de soporte importante que habría situarla en estos entornos, la zona de 3.550. En el caso del DAX, la primera zona de soporte, bueno, la importantísima por supuesto, es la zona de los 11.000, pero primera zona de control en el origen de este hueco, en la zona de 11.380. Sé que queda muy alejado del nivel actual, prácticamente un 4%, pero es que claro, también es el índice que más ha corrido y por lo tanto las posibilidades de que los movimientos sean más volátiles son amplias. De hecho, eso es algo que ayer quedó patente en la evolución del índice a lo largo de toda la jornada. Y en el caso del CAC 40, esta zona es la zona de control de corto plazo, 4.860. Por lo tanto, ayer digamos que ninguno de los índices llegó a tocar sus soportes de referencia, ni siquiera los de corto plazo, con lo cual el panorama, a mi entender, sigue siendo exactamente el mismo que era, ¿no? Algo que tampoco queda empañado por la evolución de los índices americanos, que lo más que han hecho en la jornada de ayer fue visitar sus primeros niveles de soporte. De hecho, el Dow Jones reaccionó al alza justo al tocar los 17.600, que fue el último nivel que permitió también pensar en un rebote. En el caso del S&P 500 ni siquiera llegó, quedándose ahí un poco a medio camino entre lo que es el último de los soportes, o primero, perdón, de los soportes, así como la tangencia con la directriz alcista de corto plazo, corto-medio plazo, que al propio tiempo es la base del canal alcista en el que está metido en la actualidad del precio. Y el Nasdaq 100 se quedó también justo ahí, en esos 4.300, desde ahí ha rebotado. Vamos a ver si ese rebote tiene continuidad y por lo tanto adquiere consistencia con precios de cierre semanales hoy.
Y en el caso del Nasdaq Composite, probablemente también el primero que llegó a sus máximos históricos, también los movimientos están siendo algo más estrambóticos, y aunque tenía un primer soporte, y sigue teniendo, en la zona de 4.850, a mi entender, el soporte importante es esta clarísima resistencia en su momento, la zona de los 4.800. Por lo tanto, debemos pensar que no ha sucedido nada. No estamos hablando tampoco de movimientos extraordinarios en ningún otro de los subyacentes importantes, en el caso del bono europeo. En el caso del oro sí es de constatar que prosigue con su escenario de recuperación, pero de momento solo cabe hablar de rebote. Y en el caso del petróleo, pues también un movimiento de recuperación del precio, que en la medida en que no veamos precios de cierre por encima de 54.15, seguiremos pensando que lo que está tratando es de formar un cierto suelo en esa búsqueda casi frenética del nivel de los 33 euros, que parece sigue siendo su único objetivo. Y en el otro subyacente, que ha dado origen también a movimientos importantes en Europa, sobre todo en Europa, el euro-dólar, que está ahí tratando también de recuperar, pero es que los niveles por encima de los cuales cabe pensar que el deterioro ya habría finalizado están demasiado alejados como para poder estar cerca de afirmar algo similar, ¿no? Siguientes objetivos, bueno, la zona de 1.10 y la zona de 1.11.2. Solo con precios de cierre por encima de 1.11.2 podríamos ir a ver el origen del movimiento, pero aún así solo del último tramo bajista, sería la zona de 11.15, porque si contemplamos toda la caída desde 1.39.7, el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci se sitúa en 1.18, es decir, que en la medida que el precio no haga ningún movimiento tendente a buscar los 1.15 o los 1.18, siguen servidos todos los condicionantes para que en el largo plazo, y toda vez que ya se han perdido niveles de soporte, sí vayamos a buscar niveles de la paridad. ¿La paridad por qué? No solamente porque sea un nivel psicológico, sino porque es el 0,618 de todo este gran movimiento que se inició en el año 85 y, por supuesto, en aquel momento anclado con precios o referenciados a la evolución del marco dólar, ¿no? Pero vamos, tampoco nada en la última semana o en las últimas casi 2 semanas ya, nada que nos haga prever que el escenario, el que nos interesa, el escenario de renta variable, pueda variar sensiblemente. En cuanto a lo que son títulos, seguimos repitiendo prácticamente los mismos de los que veníamos hablando en las últimas jornadas. En el mercado español, Acciona, en la medida en que permanezca por encima de 70, a mi entender, sigue siendo una buena opción. Amadeus lo sigue demostrando día tras día. Popular se ha sumado recientemente a un escenario alcista y parece que con bastantes ganas. BBVA no es que se haya frenado, sino que ha tanteado ya una resistencia de tal calibre como son los 9,70, que probablemente las posiciones largas haya que ponerlas un poquito en cuarentena, al menos hasta ver si es capaz de superar esa zona de 9,70, por encima de la cual sí creo que cabe de nuevo tomar posiciones alcistas. Bolsas y mercados, CaixaBank, que me sigue pareciendo de los mejores dentro del sector bancario español, la ínclita Gamesa, que no deja de hacerlo muy bien, pese a que en las 2-3 últimas jornadas, pues lógicamente sujeta también a movimientos no alcistas en la bolsa española. Repsol, que acaba de superar una resistencia importante, y Santander, que sigue haciéndolo bastante bien. A mi entender, estos son los que más posibilidades tienen de hacerlo bien en el mercado español. Y en el mercado europeo seguiríamos hablando, aunque reduciendo algo el número de títulos, pero prácticamente de los mismos: Adidas, Allianz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Munich Re, BNP Paribas, Vivendi, últimamente de los mejores, y uno de los que, digamos, tiene las resistencias más alejadas y por lo tanto un recorrido potencial superior. Y si acaso, por tomar alguna, no digo que haya que tomar posiciones cortas, sino especial precaución en títulos que lo están haciendo especialmente mal. Es el caso de Nokia y sobre todo de ArcelorMittal, en la medida en que ya decíamos a comienzos de semana que en la medida en que permaneciera o se fuera por debajo de 9,50, pues las posibilidades de tener un recorrido bajista eran bastante elevadas, y de momento así está sucediendo. Y en principio nada más.
Si hay alguna variación importante, pues el lunes la comentaremos. Así que nada, feliz negocio para todos y feliz fin de semana.